Mi esposa y mi hija celebraron su infidelidad en mi cara. Las dejé sin un centavo. Esta es mi historia. La primera vez que entendí que mi matrimonio había terminado no fue cuando encontré un mensaje extraño en el teléfono de mi esposa. Fue cuando mi hija levantó una copa delante de todos y dijo: «Por fin mamá está viviendo para ella». Todos rieron. Yo también sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque, en ese instante, comprendí que si decía una sola palabra, iba a perder el control de algo que llevaba 22 años intentando proteger. Me llamo Gabriel Montes. Tengo 51 años y durante casi toda mi vida adulta trabajé restaurando edificios antiguos. No era un trabajo glamuroso. Pasaba semanas entre polvo, vigas podridas, planos amarillentos y paredes que nadie quería tocar. Pero tenía algo que me gustaba. Podía mirar una estructura que parecía condenada y descubrir dónde estaba todavía la parte fuerte. Durante 22 años hice lo mismo con mi familia. Hasta aquella noche. Mi esposa, Laura, había organizado una cena en nuestra casa de las afueras de Toledo. Dijo que quería celebrar que nuestra hija, Elena, había conseguido un puesto en una agencia de publicidad de Madrid. Había preparado cordero, comprado vino caro y colocado las copas buenas que solo utilizábamos en Navidad. Yo llegué tarde porque había estado supervisando una obra. Cuando entré, escuché risas desde el comedor. No le di importancia. Hasta que vi quién estaba sentado junto a Laura. Víctor Salas. Tenía 46 años, era propietario de un estudio de arquitectura y llevaba casi un año trabajando con mi esposa en un proyecto de rehabilitación de un antiguo hotel. Lo conocía. Habíamos tomado café juntos. Incluso había estado en nuestra casa varias veces. Le estreché la mano. «Gabriel», dijo él. «Qué alegría verte». «Igualmente». Mentí. No sabía todavía por qué, pero algo en aquella escena me produjo una incomodidad que no pude explicar. Elena estaba sentada enfrente de ellos. Tenía 24 años. Mi hija. La niña que una vez dormía abrazada a una camiseta mía porque decía que mi olor hacía que los monstruos desaparecieran. Ahora llevaba un vestido negro, tenía el teléfono sobre la mesa y miraba a Víctor como si estuviera esperando que ocurriera algo. Laura se levantó. «Llegas justo a tiempo». Me besó en la mejilla. Su perfume era distinto. Lo había notado durante meses. Pero esa noche no dije nada. Me senté. Durante unos 20 minutos hablamos de cosas normales. El trabajo de Elena. La reforma del hotel. Los vecinos. El tráfico. Después Víctor levantó su copa. «Creo que deberíamos brindar». Laura lo miró. Elena sonrió. Yo dejé el tenedor sobre el plato. «¿Por qué?» Víctor soltó una pequeña risa. «Por los nuevos comienzos». Laura añadió. «Por dejar atrás lo que ya no funciona». Entonces Elena levantó su copa. «Y por mamá». «Porque se merece ser feliz». La habitación quedó en silencio durante un segundo. Yo miré a mi hija. «¿Qué significa eso?» Elena no apartó la mirada. «Que ya es hora de que dejes de fingir que no sabes lo que pasa». Sentí que algo frío me bajaba por la espalda. Laura suspiró. «Gabriel, no». Levanté una mano. «Déjala terminar». Elena me sostuvo la mirada. «Mamá está enamorada de Víctor». No escuché nada durante unos segundos. Ni el reloj. Ni el ruido de los coches afuera. Ni la música que Laura había dejado sonando en la cocina. Solo escuché mi propia respiración. Miré a Laura. Esperé que negara aquello. Que dijera que Elena estaba equivocada. Que dijera cualquier cosa. Pero Laura bajó los ojos. Víctor tomó un sorbo de vino. Entonces entendí. No había descubierto una infidelidad. Había sido invitado a una celebración. La celebración de mi reemplazo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Laura tardó en responder. No sé exactamente. Yo sí. Víctor dejó la copa.
Laura y yo nos conocemos desde hace meses. Eso ya lo sé. Nos queremos. Aquella palabra me dolió más que cualquier insulto. No porque todavía creyera que Laura me amaba, sino porque la dijo delante de nuestra hija. Como si los 22 años anteriores fueran un inconveniente que había que apartar para empezar una vida nueva. Elena apoyó los codos sobre la mesa. Papá, no hagas esto difícil. La miré. ¿Esto? Sí. ¿Mi matrimonio? Tu matrimonio llevaba muerto mucho tiempo. Sonreí lentamente. Qué curioso. ¿Qué? Que nadie me avisara. Laura cerró los ojos. Gabriel, no queremos discutir. Entonces, ¿qué queréis? Nadie respondió. Fue Víctor quien finalmente habló. Queremos que aceptes la realidad. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Desde allí podía ver el pequeño jardín que había construido con mis propias manos. Había plantado aquel limonero cuando Elena tenía 6 años. Ella había puesto una placa de madera debajo. Papá y Elena. Todavía estaba allí. Me quedé mirando aquella placa. Entonces escuché a Laura decir: No queremos hacerte daño. Me giré. Ya lo habéis hecho. Elena dejó la copa sobre la mesa. Mamá no puede seguir viviendo una vida que la hace infeliz solo para proteger tus sentimientos. La miré durante varios segundos. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? Sí. No dudó. Aquella fue la respuesta que más me dolió. Mucho más que la confesión de Laura. Porque Laura podía dejar de ser mi esposa. Pero Elena seguía siendo mi hija. Entonces brindad, dije. Laura frunció el ceño. ¿Qué? Cogí mi copa. Brindad por vuestro nuevo comienzo. Víctor sonrió. Elena también. Laura levantó lentamente la copa. Los tres chocaron sus copas. Yo no bebí. Solo los observé. Y en ese momento tomé una decisión que ninguno de ellos podía imaginar. No iba a suplicar. No iba a gritar. Y tampoco iba a intentar recuperar a Laura. Había pasado demasiado tiempo arreglando cosas que otros rompían. Aquella vez no iba a reparar nada. Iba a dejar que se derrumbara. Me despedí 10 minutos después. ¿A dónde vas? Preguntó Laura. A dormir. ¿Aquí? No. Cogí las llaves del coche. Elena me miró con cierta incomodidad. Papá, no pasa nada. Le sonreí. Disfruta de tu noche. Salí. Conduje durante casi una hora sin saber exactamente a dónde iba. Terminé frente a un pequeño apartamento que tenía en Talavera. Lo había comprado 6 años antes como inversión. Laura siempre se había burlado de él. Es una caja de zapatos, decía. Aquella noche, por primera vez, me pareció el lugar más tranquilo del mundo. Me senté en el suelo del salón. No encendí las luces. Y allí, en medio de aquel apartamento vacío, hice algo que llevaba meses evitando. Abrí una carpeta. Dentro había fotografías. Extractos bancarios. Copias de contratos. Correos electrónicos. Y un cuaderno negro. Lo abrí por la primera página. La fecha era de 8 meses atrás. Había una sola frase escrita con mi letra. Si algún día necesito esta carpeta, significa que ya no conozco a mi familia. Pasé la página. Durante los siguientes 20 minutos revisé todo lo que había reunido. No había contratado detectives. No había espiado a Laura. No había instalado cámaras. Solo había prestado atención. Porque los últimos 2 años me habían enseñado algo. Laura empezó a cambiar después de que aceptara el proyecto del hotel. Comenzó a viajar más. A tener reuniones los fines de semana. A esconder su teléfono. A gastar cantidades que no podía explicar. Y, sobre todo, empezó a hablar de mí como si yo fuera un problema que debía desaparecer. Al principio pensé que era una crisis matrimonial. Después descubrí algo peor.
No era solo Víctor. Había dinero. Mucho dinero. Y el dinero salía de una empresa que Laura y yo habíamos construido juntos. Una pequeña empresa de restauración que yo había fundado antes de casarnos y que, con los años, se convirtió en un negocio bastante rentable. Laura administraba la parte comercial. Yo me ocupaba de las obras. Durante años confié en ella completamente. Hasta que 8 meses atrás, una transferencia llamó mi atención. 48.000 euros. Una transferencia desde la empresa hacia una sociedad que no conocía. La sociedad estaba registrada a nombre de una mujer llamada Clara Salvat. No sabía quién era. Hasta que encontré su dirección. Coincidía con la dirección de una oficina donde Víctor tenía registrado uno de sus negocios. Entonces dejé de preguntar. Y empecé a guardar documentos. Pero aquella noche había algo que ellos todavía no sabían. 3 semanas antes de la cena, había terminado una auditoría independiente. Y el resultado estaba en mi correo. Abrí el portátil. Leí el informe una vez. Luego otra. Había movimientos financieros que podían cambiar por completo lo que Laura y Víctor creían que estaba a punto de ocurrir. Pero todavía no podía actuar. Necesitaba una última pieza. Una firma. La de Laura. La tenía. Y lo más extraño era que ella misma me la había entregado sin sospecharlo. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No respondí. Llegó otro. Gabriel, no conviertas esto en una guerra. Sonreí sin alegría. Porque yo todavía no había empezado ninguna guerra. A la mañana siguiente fui directamente al despacho de la persona que podía explicarme exactamente qué significaban aquellos documentos. Se llamaba Marta Robles. Tenía 58 años y llevaba más de 30 trabajando como asesora financiera para pequeñas empresas familiares. Cuando le puse la carpeta delante, no la abrió inmediatamente. Me miró. ¿Estás seguro de que quieres saberlo todo? Sí. Porque después de saberlo no vas a poder volver atrás. Me quedé en silencio. Pensé en Laura levantando la copa. Pensé en Elena diciendo que su madre merecía ser feliz. Pensé en los 22 años de matrimonio que, para ellos, parecían haber desaparecido en una sola noche. Ábrela, dije. Marta abrió la primera página. Leyó. Luego pasó a la siguiente. Su expresión cambió. Gabriel, ¿qué? Levantó la mirada. Esto no es una simple aventura. Ya lo sé. No. Negó lentamente con la cabeza. No creo que entiendas lo que tienes delante. Volvió a mirar los documentos. Tu esposa no solo estaba preparando una vida con otro hombre. Hizo una pausa. Estaba preparando tu salida de tu propia empresa. Sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. Explícame. Marta señaló una de las transferencias. Si esta operación se completa, tú podrías perder el control de la empresa que construiste. Me quedé mirando aquel número. Entonces pregunté. ¿Cuándo pensaban hacerlo? Marta cerró la carpeta. Según estos documentos. Me miró directamente a los ojos. Mañana. Mañana, repetí. Marta sintió. Si lo que estoy viendo aquí es correcto. ¿Y si no lo es? Entonces mañana será un día normal. Me quedé mirándola. No será un día normal. Marta cerró la carpeta y se recostó en su silla. ¿Qué vas a hacer? No respondí inmediatamente. Durante años había creído que conocer a una persona significaba saber cómo reaccionaría en los momentos difíciles. Esa mañana descubrí que no uno puede vivir 20 años con alguien y no conocerla realmente cuando tiene algo que perder. Quiero que hagas una cosa, dije. ¿Cuál? No bloquees ninguna operación. Marta frunció el ceño. Gabriel, quiero ver hasta dónde llegan. Ella me observó durante unos segundos. Eso puede salir mal. Ya salió mal. Me levanté.
Ahora quiero saber cuánto. Cuando regresé a casa aquella tarde, Laura estaba esperándome en la cocina. No parecía enfadada. Eso me llamó la atención. Estaba demasiado tranquila. Pensé que no volverías, dijo. Dejé las llaves sobre la encimera. Yo también. Laura cruzó los brazos. Lo de anoche no salió como esperaba. ¿Qué esperabas? Que estuvieras más afectado. Solté una pequeña risa. ¿Te decepcioné? No bromees. No estoy bromeando. Se quedó mirándome. Durante años había conocido cada una de sus expresiones. La forma en que arrugaba la nariz cuando estaba molesta. La manera en que apretaba los labios cuando ocultaba algo. Aquella tarde hacía ambas cosas. Gabriel, tenemos que hablar como adultos. ¿Ya hablasteis anoche? No. Entonces Elena habló por ti. Laura bajó la mirada. Elena solo está preocupada por mí. Claro. No puedes culparla. No la culpo. Y era verdad. Todavía no sabía si podía perdonarla, pero no quería convertirla en una niña que tenía que escoger entre sus padres. El problema era que ella ya había escogido. Quiero que entiendas algo, dijo Laura. Esto no empezó porque quisiera hacerte daño. ¿Cómo empezó? Silencio. Me sentía sola. Asentí. ¿Y Víctor apareció? No fue así. ¿Cómo fue? Laura se sentó. Hablábamos. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. ¿Meses? No respondió. ¿Un año? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriel, solo dime la verdad. Sí. Un año. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Un año. Durante 12 meses había cenado conmigo. Había dormido a mi lado. Había celebrado mi cumpleaños. Había acompañado a Elena a comprar su vestido de graduación. Y durante todo ese tiempo había estado construyendo otra vida. ¿Me querías dejar? Pregunté. Laura se secó una lágrima. Sí. ¿Cuándo? Hace meses. ¿Y por qué no lo hiciste? No respondió. Yo ya sabía la respuesta. El dinero. Laura levantó la cabeza. No es justo. No. No todo es por dinero. Entonces explícame las transferencias. Su rostro cambió. Solo un instante. Pero lo vi. ¿Qué transferencias? Las de la empresa. Laura se puso de pie. ¿Has estado revisando mis cuentas? Las cuentas de nuestra empresa. No tenías derecho. Soy copropietario. Eso no significa que puedas acusarme de robar. No te he acusado. Lo estás insinuando. La miré. Todavía. Su expresión se endureció. ¿Qué significa eso? Nada. Me fui hacia el pasillo. Gabriel. Me detuve. ¿Qué? No hagas algo de lo que te arrepientas. Me giré lentamente. Eso deberías habértelo dicho a ti misma hace un año. Salí de casa. Aquella noche dormí en el apartamento. A las 9 de la mañana, Marta me llamó. Se ha movido. ¿Qué? La operación. Me senté. ¿Cuánto? 75.000. ¿A dónde? A la misma sociedad. Cerré los ojos. Continúa. Hay otra transferencia programada para esta tarde. ¿Cuánto? Marta tardó un segundo. 220.000. Sentí un vacío en el estómago. Haz una copia de todo. Ya la tengo. Y no intervengas. Gabriel, esto ya no parece una separación matrimonial. Lo sé. Parece una extracción de activos. Aquella frase me acompañó todo el día. Extracción de activos. Era una expresión fría. Empresarial. Pero describía perfectamente lo que estaba sucediendo.
Mientras yo intentaba entender cómo había terminado mi matrimonio, alguien estaba desmontando poco a poco el trabajo de toda mi vida. A las 4 de la tarde recibí una llamada de Elena. No contesté. Volvió a llamar. La tercera vez respondí. Hola, papá. Hola. ¿Podemos hablar? Sí. Quiero verte. ¿Dónde? En el café de la plaza. Llegué 10 minutos antes. Elena estaba sentada junto a la ventana. Cuando me vio, sonrió. Era una sonrisa pequeña. Insegura. Gracias por venir. Me senté. ¿Qué necesitas? Nada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Bajó la mirada. Mamá dice que estás actuando de forma extraña. ¿Extraña? Sí. Porque no estoy gritando. Porque estás demasiado tranquilo. No pude evitar sonreír. ¿Eso te preocupa? Sí. La observé. Parecía nerviosa. Por primera vez desde aquella cena, vi a mi hija como alguien que no estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta. Elena, dije, ¿sabías que mamá quería dejarme? Sí. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Y Víctor? ¿Qué pasa con él? ¿Sabías que estaban juntos? Tardó demasiado en responder. Sí. Sentí una presión en el pecho. ¿Desde cuándo? Desde el verano pasado. Asentí. Gracias por decirme la verdad. Papá, no. Levanté una mano. No voy a discutir contigo. Yo solo quería que mamá fuera feliz. Lo sé. Pensé que tú lo aceptarías. Yo también pensé que tú aceptarías que me doliera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Elena bajó la cabeza. Lo siento. Aquella palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. No porque solucionara nada, sino porque era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que yo también tenía derecho a sentir algo. ¿Mamá te ha pedido que hables conmigo? Elena guardó silencio. ¿Te lo ha pedido? Sí. ¿Para qué? Quiere que firmes unos documentos. Sentí que el mundo se detenía durante un segundo. ¿Qué documentos? No lo sé exactamente. ¿Dónde están? En casa. ¿Los has visto? Sí. ¿Y qué te dijo? Elena comenzó a retorcer una servilleta. Que era algo relacionado con la empresa. ¿Qué te pidió que hicieras? Nada todavía. La miré. Elena, escúchame con atención. Ella levantó los ojos. No firmes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no sabes qué estás firmando. Mamá dijo que era una formalidad. Tu madre también me dijo muchas cosas. Elena se quedó en silencio. ¿Papá? Sí. ¿Qué está pasando realmente? La miré durante unos segundos. Quise contarle todo. Los documentos. Las transferencias. La sociedad. El dinero. Pero todavía no. No lo sé, respondí. Era mentira. Y por primera vez en mi vida, mentí para proteger a mi hija de su propia madre. Aquella noche, cuando llegué al apartamento, encontré un correo de Marta. Solo tenía una frase. Ven mañana temprano. He encontrado al verdadero beneficiario. A la mañana siguiente llegué a su despacho a las 7:30. Marta estaba de pie junto a la ventana. Tenía varios documentos sobre la mesa. ¿Quién es? Pregunté. Ella no respondió. Me entregó una hoja. Leí el nombre. Tuve que volver a leerlo. No podía ser. ¿Estás segura? Completamente. Pero esta persona, sí. No tiene relación con Víctor. Eso pensábamos. Marta señaló el documento. Mira la última página. Lo hice. Había una firma. Una firma que reconocí inmediatamente. No era de Víctor. No era de Laura.
Era de Elena. Me quedé inmóvil. ¿Qué significa esto? Marta respiró profundamente. Que tu hija no era simplemente una espectadora. Sentí un nudo en el estómago. No. Gabriel, no. Volví a mirar el documento. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Puede ser. Tiene que ser eso. Marta no discutió. Entonces hay una forma de comprobarlo. ¿Cuál? Sacó otro sobre. Este documento fue preparado hace 6 semanas. Lo abrió delante de mí. Y aquí está la parte que no entiendo. ¿Qué? Marta señaló una cláusula. Si Elena firma la transferencia final, tú pierdes el control de la empresa. ¿Y ella? Ella recibe acciones. ¿Cuántas? Marta me miró. Las suficientes para convertirla en socia mayoritaria. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté. Mi hija. La niña que yo había llevado al colegio. La niña que había esperado despierta hasta que regresara de las obras. La mujer que había brindado por la felicidad de su madre. Podía estar a punto de convertirse en la persona que me quitara la empresa que había construido desde cero. ¿Quién preparó esto? Pregunté. Marta deslizó otra hoja hacia mí. Aquí viene lo interesante. Miré el nombre del despacho jurídico. Era una firma de Madrid. Y debajo del nombre del abogado aparecía una dirección. La misma dirección que había visto en los documentos de Víctor. Pero había algo más. Un correo electrónico. Un correo enviado desde la cuenta personal de Laura. El asunto decía: cuando Gabriel salga, todo será nuestro. Me quedé mirando aquella frase. Marta no dijo nada. Yo tampoco. Porque en ese momento entendí que la cena no había sido una despedida. Había sido una celebración anticipada. Y mientras yo creía que mi familia estaba celebrando una infidelidad, ellos estaban celebrando algo mucho más grande. Mi desaparición. Durante varios segundos no pude apartar los ojos de aquella frase. Cuando Gabriel salga, todo será nuestro. No decía cuando Gabriel se vaya. No decía cuando terminemos el matrimonio. Decía cuando Gabriel salga. Como si yo no fuera una persona. Como si fuera una pieza que había que retirar del tablero. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Marta. Cerré el documento. Todavía no lo sé. Eso no es verdad. La miré. ¿Qué quieres decir? Sé cómo estás mirando esos papeles. ¿Cómo? Como mirabas los edificios que iban a demoler cuando eras joven. No entendí. Siempre buscabas una forma de salvar la estructura, continuó. Pero esta vez tienes que aceptar que algunas cosas no se pueden salvar. Tenía razón. Y eso era precisamente lo que más me dolía. No estaba intentando salvar mi matrimonio. Ya no. Estaba intentando salvar lo que quedaba de mí. Necesito una cosa más, dije. ¿Qué? Quiero saber qué prometieron a Elena. Marta negó lentamente con la cabeza. Eso no va a ser fácil. No necesito que sea fácil. Necesitas que sea legal. También. Marta suspiró. Déjamelo a mí. Salí de su despacho a las 10. No fui a casa. Fui a la obra donde estaba restaurando una antigua estación de tren. Necesitaba hacer algo con las manos. Cuando llegué, mis empleados estaban desmontando unas vigas dañadas. Uno de ellos, Raúl, me vio entrar. ¿Todo bien, jefe? Sí. Tienes mala cara. He dormido poco. Raúl sonrió. Eso no se arregla con café. Lo sé. Me puse el casco. Durante 4 horas trabajé como si no hubiera pasado nada. Medí columnas. Revisé planos. Discutí con un proveedor. Hasta que, cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Era Elena. Papá, necesito hablar contigo. No contesté. Llegó otro mensaje. Por favor. Después uno más. Creo que cometí un error.
Me quedé mirando la pantalla. Por primera vez en días, sentí algo distinto al cansancio. Esperanza. No por recuperar lo perdido, sino porque quizá mi hija todavía podía salir de aquello. La llamé. Contestó al primer tono. Papá. Su voz temblaba. ¿Qué pasó? Encontré los documentos. ¿Qué documentos? Los que mamá quería que firmara. Me quedé inmóvil. ¿Los leíste? Sí. Y. Silencio. No era lo que me dijo. Cerré los ojos. ¿Qué decía? Que si firmaba, me convertía en propietaria de una parte de la empresa. ¿Qué porcentaje? 60%. Sentí un escalofrío. ¿Y tú? Yo no sabía nada. ¿Qué más? Había una cláusula que decía que tú cedías todos tus derechos sobre las cuentas operativas. ¿A quién? A una sociedad. ¿Cuál? Me dijo el nombre. Era la misma sociedad que Marta había encontrado. Elena, ¿dónde estás? En casa. Sal de ahí. ¿Qué? Sal de la casa y ve a un lugar seguro. Papá, ¿por qué? Porque necesito que hagas exactamente lo que te digo. Su respiración se aceleró. ¿Mamá está aquí? No. Entonces dime qué está pasando. No quería asustarla. Pero ya no podía protegerla con silencios. Tu madre y Víctor llevan meses intentando sacar dinero de la empresa. No. Sí. Ella no haría eso. Yo tampoco quería creerlo. Elena empezó a llorar. Papá, escúchame. Sí. No firmes nada. No lo haré. No hables con Víctor. Está aquí. Me quedé helado. ¿Qué? Ha llegado hace 10 minutos. Elena, sal de la casa ahora. Está hablando con mamá. Entonces vete. ¿Y tú? Yo me encargo. Colgué. Llamé a Marta. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Víctor está en casa. ¿Con Elena? Sí. Entonces tenemos que actuar. No. Gabriel, todavía no. ¿Por qué? Miré el reloj. Porque quiero que se equivoquen. Marta guardó silencio. ¿Estás seguro? Sí. Ten cuidado. Lo tendré. Una hora después, recibí un mensaje de Elena. Ya salí. Respiré. Estoy en casa de una amiga. Respondí. Quédate allí. No volvió a escribir. Aquella noche recibí una llamada inesperada. Era Víctor. No contesté. Volvió a llamar. La tercera vez respondí. ¿Qué quieres? Hablar. No tenemos nada que hablar. Creo que sí. ¿Sobre Laura? Sobre todo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Has cometido un error, Gabriel. Me reí. ¿Cuál? Creer que esto se trata de una aventura. Me quedé en silencio. Laura y yo vamos a construir algo juntos. Eso no me interesa. Debería. ¿Por qué? Porque tu empresa también forma parte de ese futuro. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Estás amenazándome? Te estoy ofreciendo una salida. ¿Cuál? Aceptas un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Te quedas con una parte de los edificios antiguos. Laura conserva la empresa. Me quedé callado. Y Elena recibe acciones. ¿Y tú? Víctor soltó una risa. Yo estaré con Laura. Claro. Podemos hacer esto fácil. No. 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 Entonces será complicado. Para ti. Colgué. No porque hubiera ganado, sino porque acababa de escuchar exactamente lo que necesitaba. Víctor había reconocido que conocía la operación. Y eso podía ser importante. Al día siguiente, Marta consiguió la información que buscábamos. Me llamó a las 6:15 de la tarde.
Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Encontré quién está detrás de la sociedad. ¿Víctor? No. ¿Laura? Tampoco. Entonces, ¿quién? Hubo una pausa. Elena. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No puede ser. La sociedad está registrada a su nombre. ¿Desde cuándo? Hace 5 meses. Me senté. ¿Ella firmó? Sí. ¿Sabiendo qué? Eso todavía no lo sabemos. Me quedé mirando el suelo. 5 meses. La cena de aquella noche. Su brindis. Su mirada. Sus palabras. De repente todo parecía encajar. ¿Qué hacemos? Preguntó Marta. Nada. ¿Nada? Quiero verla. ¿A Elena? Sí. La cité en una pequeña cafetería lejos de Madrid. Llegó 20 minutos después. Tenía los ojos hinchados. Se sentó frente a mí. Papá. Necesito que me digas la verdad. Te la voy a decir. ¿Cuándo firmaste los documentos? Hace 5 meses. ¿Por qué? Mamá me dijo que era para ayudar a la empresa. ¿Te explicó que te convertirías en propietaria? No. ¿Sabías que el 60% de la empresa iba a quedar a tu nombre? No. ¿Sabías que el dinero iba a salir de las cuentas? No. La miré fijamente. Entonces, ¿por qué firmaste? Elena comenzó a llorar. Porque confiaba en mamá. No dije nada. Me dijo que tú querías jubilarte. Nunca te dije eso. Lo sé ahora. ¿Qué más te dijo? Que querías vender todo. ¿Y le creíste? Sí. Su voz se quebró. Pensé que estabas cansado. ¿Y Víctor? Dijo que él podía ayudarme a administrar la empresa. Me quedé inmóvil. ¿Te prometieron algo? Elena asintió. Me dijeron que cuando todo terminara podría abrir mi propio estudio de diseño. ¿Con qué dinero? Con dividendos. La miré. Elena, ¿te prometieron una vida? Sí. ¿Y nunca te preguntaste de dónde saldría? Bajó la cabeza. No. Entonces comprendí. No habían convertido a mi hija en mi enemiga. Habían convertido su confianza en un arma. Y yo estaba a punto de descubrir algo todavía peor. Porque cuando Marta me envió el siguiente documento esa misma noche, aparecía una segunda firma. La de Laura. Pero junto a ella había una fecha. Una fecha que me hizo dejar de respirar. Era 6 meses anterior a la primera transferencia. Y debajo de la firma aparecía una anotación manuscrita. Una vez que Gabriel pierda el control, iniciar la segunda fase. Llamé a Marta inmediatamente. ¿Qué es la segunda fase? No lo sé. Averígualo. Ya lo estoy haciendo. Y. Silencio. Gabriel, dime. La segunda fase no tiene que ver con tu empresa. Me levanté. ¿Entonces con qué? Con tu casa. Miré por la ventana. La casa donde había criado a Elena. La casa donde había enterrado a mi padre en el jardín una pequeña caja con las cartas de mi madre. La casa que yo creía que todavía podía ser un lugar al que regresar. Marta habló muy despacio. Gabriel, alguien está intentando venderla. ¿Quién? Tu esposa. No puede venderla. Legalmente, quizás sí. ¿Cómo? Porque hace 7 meses modificaron la titularidad. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Quién firmó? Marta no respondió. ¿Quién? Tu hija. Me quedé inmóvil. Elena no sabía lo que firmaba. Eso puede ser cierto. Entonces no pueden hacerlo. Podemos detenerlo. ¿Cuándo? Mañana hay una cita con el comprador. ¿Dónde? Marta me dio la dirección. Era un despacho inmobiliario del centro. ¿A qué hora? A las 11. Miré el reloj. Eran las 10:20 de la noche. Marta.
Sí. Quiero estar allí. Lo imaginaba. Y quiero que ellos crean que no sabemos nada. Gabriel, esta vez no voy a esperar a que destruyan otra parte de mi vida. Colgué. Aquella noche no dormí. A las 6 de la mañana preparé una pequeña maleta. No sabía todavía cómo terminaría aquello. Pero sabía una cosa. Ya no estaba luchando para recuperar a Laura. Ni siquiera estaba luchando por recuperar mi dinero. Estaba luchando para que mi hija pudiera mirarse al espejo algún día sin pensar que había ayudado a destruir a su propio padre. A las 10:50 llegué al despacho inmobiliario. Me quedé dentro del coche. A las 11:05 apareció Laura. Bajó de un taxi. 5 minutos después llegó Víctor. Y detrás de ellos, Elena. Los tres entraron juntos. Esperé. A las 11:12 salió un hombre con un traje gris. Le entregó algo a Víctor. Víctor sonrió. Laura lo abrazó. Elena parecía confundida. Entonces el hombre estrechó la mano de los tres. Y antes de volver al edificio, miró hacia mi coche. Nuestros ojos se encontraron. Era un hombre que yo no conocía. Pero él sí parecía conocerme. Sonrió. Y levantó una carpeta. En la portada había una fotografía de mi casa. Fue entonces cuando entendí que aquello era mucho más grande de lo que había imaginado. Y que quizá mi esposa y mi hija no eran las únicas personas que habían estado jugando con mi vida. No salí del coche. Todavía no. Miré el edificio y traté de entender quién era aquel hombre. No parecía un agente inmobiliario normal. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro. Y, sobre todo, parecía saber exactamente quién era yo. A las 11:30, Laura salió. Víctor iba detrás. Elena caminaba unos pasos más atrás, mirando el suelo. El hombre del traje gris salió con ellos. Se despidieron. Víctor y Laura subieron al taxi. Elena se quedó en la acera. El hombre del traje gris se acercó a ella y le dijo algo. Ella negó con la cabeza. Entonces él le entregó la carpeta. Elena la tomó. Y comenzó a llorar. Arranqué el coche. No para perseguirlos. Fui directamente al despacho de Marta. Cuando llegué, ella ya tenía una taza de café sobre mi escritorio. Tengo noticias, dijo. Yo también. Le conté lo que había visto. Marta escuchó sin interrumpirme. Después abrió una carpeta. El hombre se llama Esteban Llorente. ¿Quién es? Inversor inmobiliario. ¿Y qué quiere de mi casa? Comprar la propiedad. ¿Para qué? Demolerla. La palabra me atravesó. ¿Por qué? El terreno está en una zona que acaba de ser recalificada. Marta deslizó unos documentos. Tu casa ahora vale casi 4 veces más que hace un año. Me quedé mirando los números. Entonces comprendí. No querían mi casa. Querían el terreno. ¿Laura sabía esto? Sí. ¿Víctor? También. ¿Elena? Marta negó con la cabeza. No creo. Me levanté. Entonces hay que detenerlo. Ya lo hice. La miré. ¿Qué? Presenté una oposición provisional a la venta. ¿Con qué argumento? Con el documento que demuestra que Elena firmó sin conocer las consecuencias y que Laura tenía un conflicto de intereses. ¿Y la empresa? También está protegida. Marta sonrió por primera vez. Anoche presentamos una solicitud judicial para congelar las transferencias. Me senté. Durante unos segundos no pude decir nada. Había pasado tanto tiempo pensando que tenía que enfrentar aquello solo que había olvidado algo básico. No estaba solo. ¿Qué pasa ahora? Ahora ellos tendrán que explicar cada firma. ¿Y si dicen que Elena sabía? Entonces tendrán que demostrarlo. ¿Y si dicen que yo aprobé la venta? Marta levantó una carpeta. Entonces tendrán un problema. ¿Cuál? Me mostró una copia.
Era un documento firmado por Laura 7 años atrás. Una cláusula que establecía que cualquier venta de la vivienda familiar requería mi autorización expresa. ¿Cómo encontraste esto? Tu propio archivo. Sonreí. Siempre fui malo tirando papeles. Por una vez, eso te salvó. Aquella tarde recibí una llamada de Elena. Papá. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? Mamá me mintió. Cerré los ojos. Lo sé. No, papá. No entiendes. Su voz se quebró. Ella sabía que la casa valía mucho más. Sí. Y me hizo firmar porque dijo que tú querías venderla. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? No tuve respuesta inmediata. Porque no quería que odiaras a tu madre. Elena comenzó a llorar. Ahora la odio. No. ¿Cómo puedes decir eso? Porque odiarla no te va a devolver lo que perdiste. Silencio. Papá, ¿sí? Yo estaba en aquella cena. Sí. Levanté mi copa. Lo sé. Te hice daño. Sí. Lloró durante varios segundos. ¿Puedes perdonarme? Aquella pregunta me dolió. Porque durante semanas había imaginado que, cuando llegara el momento, yo tendría una respuesta perfecta. No la tenía. No hoy, dije. Ella guardó silencio. Pero tampoco quiero perderte. ¿De verdad? Eres mi hija. Aunque haya hecho esto. Precisamente por eso. Elena respiró profundamente. Quiero arreglarlo. Entonces empieza diciendo toda la verdad. Lo haré. Y lo hizo. 2 días después, Elena entregó a Marta todos los mensajes que tenía. Correos. Conversaciones. Documentos. Fotografías. Incluso una grabación de una reunión entre Laura y Víctor. En ella hablaban de la venta de la casa. Y de la empresa. Pero había una frase que cambió todo. Víctor decía. Una vez que Gabriel quede fuera, Elena será fácil de manejar. Laura respondía. Ella confía en mí. Y después confía en nosotros. La grabación terminó. Marta la escuchó 2 veces. Luego me miró. Esto cambia completamente el caso. Yo no sentí satisfacción. Solo tristeza. Porque finalmente escuché en voz alta algo que mi corazón ya sabía. No querían a Elena. No querían a Laura. No querían construir una familia. Querían controlar lo que yo había construido. La audiencia llegó 6 semanas después. Laura apareció acompañada de un abogado. Víctor no estaba. Elena se sentó a mi lado. No hablamos. El juez revisó los documentos durante casi 1 hora. Después levantó la mirada. Señora Montes, ¿usted sabía que su hija no tenía conocimiento del alcance de los documentos que firmó? Laura tragó saliva. No. No. Ella sabía que estábamos reorganizando la empresa. El juez miró a Elena. ¿Es cierto? No, señoría. Laura la miró. Fue una mirada llena de incredulidad. Elena. Mi hija no respondió. El juez continuó. También existe evidencia de que la señora Montes mantenía una relación con el señor Salas mientras ambos participaban en operaciones destinadas a transferir activos. El abogado de Laura se levantó. Señoría, eso no demuestra una intención fraudulenta. Marta se puso de pie. Tenemos registros bancarios. Entregó una carpeta. Correos. Otra. Mensajes. Otra. Y una grabación. El abogado dejó de hablar. El juez revisó los documentos. Después miró a Laura. ¿Tiene algo que decir? Laura me miró. Durante un segundo vi a la mujer con la que había compartido 22 años. La misma que había dormido junto a mí. La misma que había celebrado mis éxitos. La misma que me había acompañado al hospital cuando murió mi padre.
Y después vi a la mujer que había brindado por mi desaparición. Gabriel, dijo. No respondí. Cometí un error. El juez la interrumpió. No estamos aquí para decidir si usted cometió un error matrimonial. Silencio. Estamos aquí para determinar si hubo una transferencia fraudulenta de activos. Laura bajó la cabeza. La decisión fue rápida. La venta de la casa quedó anulada. Las cuentas de la empresa quedaron protegidas. Las transferencias fueron congeladas. Los documentos firmados por Elena quedaron bajo revisión. Y Laura perdió el control administrativo de la empresa. Víctor desapareció. 3 semanas después supimos que había abandonado el país. No dejó mensaje. No llamó a Laura. No intentó recuperar nada. Simplemente se fue. La mujer por la que Laura había destruido su matrimonio no era más importante para él que una oportunidad de negocio. Cuando se lo dije, Laura no respondió. Solo se quedó mirando sus manos. El divorcio terminó 4 meses después. No hubo una gran escena. No hubo gritos. No hubo lágrimas delante del juez. Solo firmas. Cuando salimos del edificio, Laura caminó a mi lado. ¿Eso es todo? Preguntó. Sí. 22 años. Sí. ¿Y no vas a decir nada? La miré. ¿Qué quieres que diga? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que alguna vez me quisiste. Te quise. ¿Todavía? Negué con la cabeza. Ya no. Parecía que aquella respuesta le había dolido más que cualquier insulto. ¿Y me odias? Tampoco. Entonces, ¿qué sientes? Miré el cielo. Nada que me obligue a volver. Me fui. No miré atrás. Pasaron 2 años. Vendí la casa. No porque necesitara el dinero. Porque ya no quería vivir allí. Con parte de lo obtenido compré un pequeño edificio antiguo en Salamanca. Lo restauré. Después otro. Y otro. Pero esta vez hice algo diferente. Creé un programa para jóvenes que querían aprender restauración. Les enseñaba el oficio. Les daba herramientas. Y, sobre todo, les enseñaba algo que había tardado 50 años en aprender. No todo lo roto tiene que volver a ser como antes. Algunas cosas se reconstruyen de otra manera. Elena terminó sus estudios. Trabajó durante 1 año para una empresa donde nadie sabía quién era su padre. No recibió dinero mío. No recibió favores. Solo una oportunidad. Al principio apenas hablábamos. Después empezamos a tomar café. Luego a cenar. No recuperamos los años perdidos. Eso no existe. Pero construimos algo nuevo. Más lento. Más honesto. Un domingo de otoño, estaba pintando la fachada de uno de los edificios cuando escuché una voz detrás de mí. Papá. Me giré. Era Elena. Tenía 2 cafés. Me entregó uno. Sin azúcar. Sonreí. ¿Todavía te acuerdas? De algunas cosas sí. Nos sentamos en las escaleras. Durante unos minutos no dijimos nada. Después ella preguntó. ¿Eres feliz? Pensé en la pregunta. Miré la calle. Los árboles. La fachada recién restaurada. El pequeño grupo de aprendices trabajando dentro. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Incluso después de todo? La miré. Gracias a todo. Ella frunció el ceño. ¿Gracias? Si aquella noche no hubierais brindado por mi reemplazo, quizá habría pasado otros 10 años intentando salvar algo que ya estaba muerto. Elena bajó la mirada. Lo siento. Lo sé. Nunca volveré a hacer algo así. Eso espero. Sonrió. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de aquella noche? ¿Qué? Que tú no gritaste. Me reí. Estaba demasiado cansado. No. Negó con la cabeza. Creo que ya sabías que ibas a sobrevivir.
Miré el café. Quizá tenía razón. Porque aquella noche perdí una esposa. Perdí una familia como la había imaginado. Perdí la ilusión de que trabajar más, dar más y perdonar más siempre era suficiente. Pero también recuperé algo. A mí mismo. Meses después me enteré de que Laura trabajaba en una pequeña oficina de gestión inmobiliaria. Vivía en un apartamento modesto. Víctor nunca regresó. La empresa que intentaron controlar terminó siendo más fuerte que antes. Y la casa que quisieron vender fue demolida. Pero no por mí. El terreno fue comprado por una asociación. Construyeron allí un centro comunitario. Cuando Elena y yo pasamos frente a él por primera vez, ella me preguntó si quería entrar. No, dije. ¿Por qué? Miré el edificio nuevo. Porque ya no necesito volver al lugar donde me hicieron daño para saber quién soy. Ella sonrió. Seguimos caminando. Aquel día comprendí algo que ninguna venganza podría haberme enseñado. Dejarla sin dinero nunca fue realmente la victoria. La victoria fue dejar de necesitar que ellas se arrepintieran. Durante mucho tiempo pensé que algún día Laura tendría que mirarme y entender lo que había perdido. Pensé que Elena tendría que comprender el valor de todo lo que yo había hecho. Esperé una disculpa. Esperé justicia. Esperé que el mundo me devolviera exactamente lo que me había quitado. Pero la vida no funciona así. La vida no devuelve. La vida reemplaza. A veces con algo mejor. A veces con algo más sencillo. Y a veces simplemente con paz. Esa noche llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y abrí una botella de vino. No había nadie esperándome. Y por primera vez en muchos años, eso no me pareció soledad. Me pareció libertad. Miré por la ventana. La ciudad estaba tranquila. Pensé en aquella cena. En las copas levantadas. En mi hija diciendo que su madre merecía ser feliz. En Víctor sonriendo. En Laura creyendo que había ganado. Y me di cuenta de algo. Ellos pensaban que aquella noche habían celebrado el final de mi vida. No sabían que, en silencio, estaban celebrando el comienzo de otra. Una que ya no necesitaba demostrar nada. Una que no dependía de nadie. Una en la que finalmente podía mirar una estructura rota y decidir, sin miedo, si quería reconstruirla. Y si no. Simplemente dejarla caer. Porque a veces la forma más digna de empezar de nuevo no es recuperar lo que perdiste. Es aprender a caminar sin volver la cabeza.